Shalom a todos, queridos amigos, queridos estudiantes. Les saludo desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Estoy transmitiendo para ustedes Motzei Shabbat. Aquí ha concluido el Shabbat en Israel, casi la medianoche. Habrán visto las noticias para aquellos que están al tanto de lo que sucede acá en Israel, para aquellos que todavía no lo saben. Hace unos minutos se ha confirmado que Irán ha lanzado un ataque masivo de drones contra el pueblo de Israel. Así que bueno, esta es la realidad que tenemos aquí. Alguien dirá, bueno, ¿qué va a suceder? No lo sabemos, pero pensé que era mi deber, como igual cuando el comienzo de la guerra, de transmitir en vivo para dar a conocer qué es lo que sucede, cuál es la realidad aquí en Israel, qué está sucediendo, y también para hacer un llamado a la oración, un llamado a la paz, un llamado al rezo. Quiero decir 2 salmos también por la protección del pueblo de Israel. Voy a estar, mientras converso con ustedes, voy a estar chequeando en el teléfono las noticias que nos van llegando, porque tenemos grupos de interno, tenemos noticias que nos llegan, pero como les decía, se ha confirmado de que Irán finalmente ha decidido, bueno, iniciar una guerra. No sabemos lo que va a pasar, pero hace unos minutos se confirma un envío de masivo de drones. Se habla de que de 50 a 100 drones, y se está hablando de que el Mossad y la CIA hablan de todo un movimiento que había desde hace unos días, todo el día de hoy, en las tropas de Irán, al parecer movilizando más de 100 misiles intercontinentales, misiles balísticos que están destinados a Israel. Es la realidad que tenemos ahora en estos momentos mientras hablo con ustedes, mientras converso con ustedes. No pensé, de hecho, que esto fuera a suceder tan pronto, porque las noticias que nos estaban llegando, me llegaron hace un rato, es que Israel había decidido el espacio aéreo de Israel cerrado, no, ningún vuelo puede entrar, ningún vuelo puede salir. Jordania, el país que tenemos al lado, ha cerrado también el espacio aéreo completamente, y estábamos en expectativa, esperando, ¿no?, a ver qué sucede. Las noticias que nos iban llegando es que los informes de los servicios secretos de inteligencia de los Estados Unidos y el servicio de inteligencia de Israel confirmaba que se esperaba un ataque entre 24 a 48 horas. Esto es lo que nos llegó ayer, desde ayer. Entonces, bueno, hace unos 20 minutos, si acaso, es que tenemos ya indicación, según se ha publicado en las autoridades de Israel, ya está saliendo también en las noticias aquí en Israel, que Irán hace unos minutos acaba de lanzar un ataque masivo de drones, y está preparando, le decía, al menos se piensa entre 100 o más misiles balísticos contra Israel. Hay movimiento también de tropas. Parece que también se han lanzado en estos momentos misiles que vienen desde el Yemen. Saben que los hutíes en Yemen son aliados también de Irán. Irán tiene control sobre toda esta región, hace lo que quiera con los países árabes aquí. Tiene destruido a Irak, tiene destruido al Líbano, tiene destruido a Siria, tiene destruido a Yemen, causando problemas. Son los que financiaron a Hamas, son los que financian a todos los terroristas de esta zona. Y bueno, ni los mismos países árabes de acá, del Golfo, no son muy de buenas relaciones con ellos por esto mismo. Y bueno, lo que hace es que en estos momentos usa a todos estos países que son como proxies, le dice en inglés, para que también lancen ataque contra Israel. Ayer en la noche, Hezbollah lanzó más de 40 misiles contra Israel. La mayoría de ellos fueron todos detenidos por la cúpula de hierro. Otros cayeron en espacio no habitado. Y bueno, no sabemos cuál es la situación ahora. Yo estoy hablando con ustedes en momento real, en momento en vivo de lo que está sucediendo aquí en Israel. Estoy hablando que no sabemos qué es lo que va a desentrañar en las próximas horas. No sabemos. Yo estoy en vivo a medida que acaban de dar la noticia de un ataque oficialmente de parte de Irán. Ahora, lo que está sucediendo también con esto, les decía, Israel, de hecho, desde ayer había dado un informe que por los próximos días se cancelaron todas las clases
aquí en Israel, todas las clases canceladas, todo cerrado, esperando porque qué podría pasar. Y bueno, efectivamente ahora se acaba de, bueno, de dar a conocer de que Irán ha lanzado este ataque contra el pueblo de Israel, contra el pueblo del Estado judío. ¿Qué es lo que se espera? No sabemos también si Hezbollah va a lanzar algún tipo de invasión masiva contra de tropas. Sea lo que sea, el Estado judío está listo. El pueblo de Israel está listo. Ha habido reuniones todos estos días del presidente, primer ministro, el jefe del ejército, todo el mundo reuniéndose acerca de cuál va a ser la respuesta de Israel. Ojo, ya no se debate si Irán iba a atacar o no, es la respuesta de Israel contra Irán. Sí han dicho las declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu que la respuesta de Israel, si Irán atacaba desde su propio territorio, Israel iba a atacar directamente a Irán en su propio territorio. Entonces, los informes que nos llegan es que efectivamente, bueno, Irán ha lanzado un ataque desde su territorio, así que la respuesta de Israel todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo otra vez les digo, estoy hablando con ustedes en vivo mientras nos están llegando las noticias de lo que está pasando aquí. Entonces, lanzará un ataque a Israel mientras hablo con ustedes. Espera que lleguen los drones o el ataque de Irán, no sabemos. Sea lo que sea, sabemos que Israel está preparado. Llegó hace unos días uno de el jefe de los grandes altos militares norteamericanos y han tenido reuniones constantes con los jefes de militares israelíes. Se declaró hoy que Biden regresó de forma apresurada a la Casa Blanca en Washington, precisamente para reunirse con su gabinete y discutir lo que está sucediendo y un posible ataque de Irán. Ahora se ha confirmado otra vez este ataque. ¿Qué pasa? ¿Qué sucederá? No sabemos, oramos y pedimos sinceramente por la paz, pero lo que estamos viendo aquí no es lo que parece, no sabemos qué pueda pasar. Alguien dirá, bueno, está un poco loco, ¿no? Transmitiendo en vivo cuando vienen cohetes y misiles contra nosotros. Bueno, es como le decía en el día de hoy, hace un rato, le decía a una persona, a un amigo, le decía, es que esto no es nuevo para nosotros. Esta es la realidad constante del Estado de Israel, del pueblo judío, constantemente bajo ataque. La gente está escuchando ahora que jamás lanzó un ataque. Octubre 7, la masacre, lo que fue que pasó. Señores, eso no es nuevo, eso nos está pasando a nosotros constantemente, todos los días, y es la realidad de todas las comunidades judías que viven en toda esa zona cerca de la Franja de Gaza. Ataques constantes de misiles de Hamas, que ahora hubo esta gran tragedia que pudieron cruzar la frontera y todo lo que ha acontecido, sí, pero la gente se asombra como que ahora es que nos está pasando. No, la realidad nuestra es esta realidad diaria de ataques constantes, de amenazas, de enemigos, del Lebanón, de Siria, de Irak, porque también de Irak han lanzado misiles, las milicias rebeldes de ahí que apoyan a Irán, la amenaza de Irán, estamos rodeados, esto no es nuevo. Entonces, ahora el mundo, después de octubre 7, wow, atacaron a Israel, pero no solo duró unos instantes, a los pocos meses, ahora Israel es el malo. Y ahora la amenaza de Irán. Les decía, señores, esto es la realidad que tenemos nosotros acá. Según les voy a estar leyendo, porque aquí me están llegando mensajes por interno de lo que está sucediendo. Pero les decía que se espera, debido a la distancia que hay entre Irán e Israel, que esos drones llegarán en las próximas horas. Literalmente va a tomar algunas horas que esos drones lleguen. Si lanzan misiles balísticos, pues sí es probable que llegará más rápido, por supuesto. Israel está listo, Israel está preparado para esto. Desde hace ya varias semanas Israel ha ido trasladando misiles balísticos hacia el sur de Israel, hacia la zona de Eilat. Entonces, Israel está preparado. ¿Qué va a pasar? A Estados Unidos, Gran Bretaña han hablado de apoyo incondicional al pueblo de Israel. Les decía que, bueno, esperemos sinceramente que las cosas no pasen a peores, pero esto es el inicio de lo que parece ser una guerra muy fea. Y también se habla de que es probable de que Israel aproveche esta oportunidad para eh, lanzar un ataque contra Irán que desactive completamente las actividades de nucleares que está Irán
desarrollando, porque como saben, se habla que Israel tiene armas nucleares, que de hecho hay un comentario acá que está en Israel donde habla de que Israel probablemente tenga un tipo de arma secreta que ponga en práctica si Irán lanzase un ataque contra, contra nosotros. Entonces, se habla de un tipo de arma que no se ha probado en el mundo todavía, pero es un tipo de arma que es una especie de bomba que cuando eso se despliega, barra la redonda con todo lo que tenga que ver electricidad, como un campo electromagnético, eso vuela con todo, hasta un celular que tenga una persona en la mano. Eso se vale de electricidad y deja todo, dicen que es algo tremendo. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No lo sabemos, son las cosas que la gente está comentando. Les voy a hablar un poquito más de esto ahora, en unos instantes. De hecho, se habla que en el día de, a ver, tengo la noticia acá, en el día de hoy, creo que fue que Irán también secuestró un barco comercial que llevaba, un barco que pertenecía aparentemente relacionado con em, un billonario, un señor, un hombre de negocios judío de Israel, que al parecer esa mercancía pertenecía a él, lo que sea, los soldados iraníes lo han secuestrado en el día de hoy, con más de veintitantas personas que han secuestrado. Se está hablando de muchos, muchos detalles. Estoy mirando aquí con las noticias para compartirlo, lo que me va llegando a mí en interno. Les decía, se habla de que Israel tiene una especie de arma que probablemente la ponga en práctica. Lo que se trata de un ataque electromagnético. Voy a leerles acá, voy a traducirles. Dice que una bomba electromagnética nunca se ha usado en el mundo y ni es conocida todavía en el mundo. Sucede que parece ser Israel ha creado algo como esto y que técnicamente no haría daño a los seres humanos, pero crearía una especie de pulso electromagnético a tal punto que donde eso detone, pues volaría completamente todo lo que los servicios electrónicos, y esto podría causar que en el caso de que Irán usase misiles balísticos o lo que está pasando ahora, los drones, pues sucedería de que si Israel usa este tipo de arma, pues haría un daño grande. Dice que lanzaría a Irán a la edad de piedra. Bueno, diferentes países que desde hace varios días han puesto pues restricciones de no viajar a Israel y bueno, en expectativa de lo que podría pasar. Les digo, oficialmente se ha confirmado que hace unos minutos, hace unos instantes, pues se ha confirmado de que Irán ha lanzado un ataque masivo hacia Israel, un ataque de drones, y que están preparando también al menos más de 100 misiles balísticos contra el pueblo judío. ¿Cuál es la situación acá? Les decía que, pues, el primer ministro inmediatamente reunido con los oficiales militares de alto rango, discutiendo cuál es la reacción inmediata que vendría del pueblo de Israel hacia Irán. A este respecto, les decía también de que incluso, bueno, hace unos días el consulado americano también decretó a sus ciudadanos que nadie se moviese, los que estén en Tel Aviv, los que estén en Jerusalén, los que estén en Haifa, que nadie se mueva en expectativa de este ataque proveniente de Irán. Les decía, últimas noticias que tenemos acá mientras estoy conversando con ustedes, se dirigen hacia nosotros, al parecer, un ataque masivo de drones. No sabemos si al momento que hablo con ustedes habrán lanzado ya algún tipo de misiles, cohetes, no lo sabemos. ¿Qué es lo que está planeando Hezbollah? Tampoco. Aquí las cosas se van a ir desarrollando. Les voy a dar algunos detalles. Dice acá, la Fuerza Aérea Israelí está monitoreando en estos momentos el movimiento de esos drones que vienen desde Irán hacia Israel en estos momentos. Bueno, Israel está en estado de preparación constante. Les decía, los Estados Unidos también, declaraciones del presidente Joe Biden, han hablado de que el apoyo incondicional al pueblo de Israel y que están dispuestos a defender a el Estado judío contra el ataque iraní. Se nos habla también aquí de que, bueno, por el momento
todo el mundo es en estado de alerta máxima. Se dice acá que las sirenas, saben que acá cuando ellos recuerden, cuando hubo el ataque de Hamas, que cayeron algunos misiles cerca de acá, que los pude ver con mis propios ojos, cómo caían misiles justo al frente de nuestra escuela, y comenzaban las sirenas a avisar. Se nos está hablando aquí que las sirenas solamente van a empezar a activarse una vez que estos drones entren en el espacio aéreo de Israel. Aquí en Israel son ahora las 12:10 de la madrugada. Aquí estamos de madrugada. Se espera que estos drones lleguen en las próximas horas. Así que bueno, me imagino que hoy nadie duerme. Hoy todo el mundo está despierto porque ¿quién puede dormir cuando están lanzando un ataque como este? A este respecto, bueno, las fuerzas de defensa de Israel, en posición para interceptar, si lanzan misiles de forma inmediata, para interceptar los más que se puedan, porque esta también es una realidad. No hay ningún sistema en el mundo que sea perfecto que intercepte cada misil que te lanza el enemigo. La cúpula de hierro de Israel intercepta muchos misiles, pero no intercepta todo. Les digo, yo mismo he visto al menos 2, 3 misiles que cayeron al frente, en la colina que queda al frente. Y la explosión que causa cuando cae el misil en tierra simbra todo, se mueve a 1 kilómetro de distancia, es porque estábamos viendo la colina del frente y se movía, se sentía acá donde estábamos nosotros. Sí les voy a decir algo muy curioso que yo noté en estos días, aquí desde Jerusalén, donde hablo con ustedes en estos momentos. Estoy en Jerusalén. Esta semana que concluyó, aproximadamente el lunes, martes, por el día temprano, yo escuché unas explosiones muy grandes en el cielo del espacio aéreo de aquí en Israel. No, yo no sé qué fue eso, no quiero especular. Yo solo sé que estaba aquí en la escuela cuando de momento escuché como una gran explosión justo encima mío, en el cielo, no sé. Yo sé que fue algo tan grande que todo se sacudió y yo salí rápido afuera a ver qué pasaba. Vi los vecinos también que salieron, todo el mundo salió porque pensábamos que había un ataque, un misil, algo. No sabíamos qué pasaba y no vimos nada, no veíamos drones, no veíamos aviones, no veíamos nada, pero sí sentí, y no fui solamente yo, porque vi los vecinos que también salieron a buscar a ver qué estaba pasando, como una explosión tan grande en la atmósfera, justo encima nuestro, que se movió todo. Algo que yo no, la verdad que yo no sé qué es eso. ¿Por qué estoy contando esto? Porque yo no sé si es que eso fue que estaba lloviendo o fue un relámpago o es que el Estado de Israel está preparando o estaba, ¿cómo se dice la palabra en español? Estaba entrenando, preparando, probando algún tipo de arma, que eso fue lo que sentimos, porque los vecinos, todo el mundo corrió a ver qué pasaba, se sintió justo encima nuestro una explosión tan grande que sacudió todo como en la atmósfera y sacudió todo acá. Entonces no sabíamos qué estaba pasando. Yo pensé que, otra vez, no sé qué será, pudo haber sido algo natural o puede ser que Israel estuviese, como les decía, probando algún tipo de arma que no sabemos. Como a los 2 minutos se volvió a escuchar una explosión parecida, pero fue doble. Pero no fue como una explosión, es como algo que explota y vibra. Y se escuchó doble, pero ya un poco más a la distancia, también como en la atmósfera, algo así, algo bien fuerte. Otra vez, no sé qué fue eso, solo estoy contando algo de lo que también presencié acá. Em, Esta es la realidad que estamos viviendo en estos momentos acá en Israel. A ver, ¿qué nos llega también? Se nos habla de que un número de drones que se cuenta por cientos, el ataque que ha lanzado Irán contra Israel en estos momentos. Jordania ha declarado estado de emergencia en medio de esta amenaza de ataque de Irán hacia Israel. Quiere decir que Jordania, que está al lado, los países que están al lado, aquí, todo el mundo aquí puede coger, como dice el refrán, chispa, porque un ataque como eso eh, tiene implicaciones en la región. Esto no es tan sencillo, esto tiene implicaciones en la región. Entonces,
Se dice aquí que el espacio aéreo de defensa de Jordania también está listo para interceptar y tumbar cualquier tipo de dron o cohete iraní dirigido a Israel, pero que si pasa por encima del espacio aéreo de Jordania, Jordania considera esto ilegal y una amenaza contra su integridad, y está listo para también tumbar cualquier ataque que Irán esté en estos momentos lance contra Israel. Así que bueno, por esto, por un lado, esto es una noticia buena para nosotros aquí en Israel, que, bueno, no estoy diciendo que fuesen amigos nuestros, pero lo que estoy diciendo es que lo que alguien haga también para contrarrestar la amenaza iraní, pues es también bueno para nosotros. Dice acá también drones que puedan ser enviados de diferentes países, incluyendo Yemen, Siria, Irak, contra Israel, que pasen por el espacio aéreo de Jordania. Jordania está listo para derribarlos. Está también la Fuerza Aérea en estado máximo. Estoy hablando con ustedes en este momento y me están llegando mensajes de mis maestros en lo relacionado con lo que está pasando en este momento. Acabo de recibir un mensaje de uno de mis compañeros donde nos están llegando mensajes de mis rabinos, mis maestros aquí en la escuela, que nos dicen en vivo, leyendo con ustedes la información que me llega, dice que nos preparemos para esta noche potencialmente escuchar las sirenas de emergencia y que bueno, que todo el mundo tiene que correr a los búnkers de protección y bueno, asegurarnos que también los demás chicos y compañeros de la escuela pues bueno, estén con nosotros. A ver, nos van llegando otros detalles acá de lo que sucede. Yo quiero hacer una salvedad antes de continuar dándole la información de las noticias que nos van llegando. Ustedes recordarán sobre esto que ya lo hablamos. Recordarán que desde principio de años, hice un vídeo, hice publicaciones. Yo les hablaba de cómo en una meditación yo tuve una revelación sobre de esta guerra. El año pasado, luego que ocurrió el ataque de octubre 7, en esa misma semana, en una meditación con mi maestro, yo vi una guerra grande entre Israel y los aliados de Irán, Hezbollah y toda esta gente, algo tremendo, que luego que así lo vi y lo hablé, una vez que concluyese la guerra en el sur contra Hamas y hubiesen finalizado ahí, todo se iba a movilizar al norte y que vendría una guerra muy grande. Eso lo vi en una meditación, una meditación cabalística con mi maestro desde el año pasado, desde octubre. Así lo vi y así ha ocurrido. Israel sacó todas las tropas en una noche. Israel sacó todas las tropas de Gaza. Todas las tropas de Gaza. Solamente dejó unos pequeños regimientos para contener, pero sacó a todas las tropas y está moviendo a todo hacia el norte. Justo como lo vi en esa meditación, en esa revelación que tuve espiritual desde el año pasado, desde el 20, si no mal no recuerdo, 26 de octubre. A principios de este año, yo hice un vídeo. Fíjense, yo no hago estas cosas, yo no hablo esto porque yo no estoy aquí para hablar de profecías ni nada de eso, no. Solamente que la persona que tiene conexión al mundo espiritual recibe mensajes espirituales, eso es todo. Yo no estoy diciendo aquí que tengo algo de profecía y nada de eso, no. Pero sí, como he hablado y he mostrado, hay personas que tenemos capacidades espirituales, que están en mi familia también, y lo he venido hablando en diferentes videos. Otra vez, yo no hago esto públicamente, si no es precisamente por la importancia de estos hechos. Hice un vídeo públicamente a principios de este año, como creo que fue a final de enero, febrero, algo así. Lo publiqué también en mi página de Instagram, en mi página de Facebook. Hace unos días lo volví a repetir de este ataque que veía una guerra, algo feo del norte de Israel luchando contra Hezbollah, todos los aliados de Irán, toda esta gente. Eso lo vi. Y bueno, lamentablemente esto es la realidad que está pasando ahora. Estoy poniendo atención porque estoy escuchando un avión de combate que está pasando justo encima mío.
La realidad, y estoy escuchando ahora, a esta hora de la madrugada, automóviles y aviones de combate que están pasando. La realidad es que justamente como eso que se me reveló y que se me volvió a confirmar, es la realidad de lo que está pasando ahora mismo. Yo sinceramente lo hablé, lo dije, porque llamando a la oración, llamando a la tefilá, no sé cuántos vídeos hice, llamando a la gente a la tefilá, a la oración, a la plegaria, para intentar evitar esto. Pero solo todo está en las manos de Dios, todo está en las manos del Eterno. Esta es la realidad que tenemos aquí en Israel. Yo no sé si voy a poder seguir transmitiendo, no sé cuál va a ser la realidad de esta noche. Esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. Miedo no hay, miedo ninguno no hay. Una persona que se ha preparado, una persona que confía en Hashem, sabe que no tiene nada que temer. Entonces, todo está en las manos del Eterno, de Kadosh Baruj Hu. Si tengo la oportunidad en algún momento de volver a hacer una transmisión en vivo, les dejaré saber. No sé si por la madrugada, no sé si mañana, pero me imagino que ya para mañana o esta noche, dentro de unas horas, esto no sé qué es lo que pueda pasar aquí. No sé si lo que se va a desatar aquí es un infierno, como decimos, o se podrá controlar mejor las cosas, no lo sabemos. Solo les digo que esto es justamente lo que vi desde el año pasado, se me reveló, como mismo también se me reveló el tema de la guerra de Hamas, la guerra con Gaza, con un año de antelación. Y esta vez los espíritus otra vez me volvieron a revelar este incidente desde 26 de octubre del año pasado. Y lo he venido recalcando. Bueno, ahora solo nos queda confiar en el Eterno, confiar en Hashem, seguir en la oración, seguir en la tefilá. Les decía, es lo que nos queda. Yo quiero públicamente leer 2 salmos pidiendo por la paz, no solamente en Israel, sino también por la paz mundial, porque siempre lo digo, oro y pido por la paz mundial, que se acaben las guerras, pero específicamente por la protección y la salvación del pueblo de Israel en estos momentos. Ustedes lo pueden también decir en casa, es el Salmo 121 y el Salmo 130. Hemos venido diciendo estos salmos en la sinagoga desde el ataque de octubre 7 y todavía lo estamos haciendo. Lo voy a públicamente ahora decir estos 2 salmos. Primero los voy a decir en hebreo y luego los voy a traducir. Estos salmos que están dedicados para la protección del pueblo de Israel, pidiendo y orando por la paz. No solamente en Israel, voy a repetir, por la paz en toda esta región y por la paz mundial. Salmo 121 y Salmo 130. שיר המעלות אשא עיניים אלה ירימאים יבוא עשרי. עשרי מאים אדוני עושה שמיים בארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יכגע בירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. En español, dice una canción de los ascensiones. Dice, viro mis ojos hacia las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Dice, mi ayuda viene de Dios, Hashem, el creador de los cielos y la tierra. Él no permitirá que tu pie tambalee. El guardián de Israel no duerme. Mira, el guardián de Israel no pestañea ni duerme. Dice, Dios es tu guardián, Dios es tu protección en tu mano derecha. Por el día el sol no te hará daño y de noche tampoco la luna te hará daño, porque Dios te guarda de todo mal y Él va a guardar tu vida. Dice, Dios guarda tu salida y tu entrada para siempre. Dice el otro salmo, Salmo 130. Shira ma'alot mamakim kiraticha Adonai. Adonai shimai beqoli tehena esenecha. Kashubo lekol tehenunai. Im avonot ishmeraya Adonai mi ya'amot. כי עמך סליחה למען תברא, קיוויתי אדוני קיווית נפשי,
בלדברו אכלתי, נפשי לאדוני משמרים, לבוקר שומרים לבוקר, יחיל ישראל אל אדוני כי עם אדוני, החסד והרבה עמו ועדות, והוא יפתה את ישראל מכל עוונותיו. Dice un salmo, una canción de las ascensiones. Dice, desde lo más profundo te llamo, Dios mío. Dios, escucha mi llamado, mi lamento. Que tus oídos escuchen mi plegaria de misericordia. Dice, sálvame prontamente y no te acuerdes de mis faltas. Porque si consideras, si miras mis pecados, Dios mío, mi Señor, ¿cómo puedo estar delante de ti? Y puedo responder por lo que he hecho. Tuyo es el poder para perdonar, para que así puedas ser tenido en respeto. Yo pongo mi esperanza en Dios. Mi alma pone su esperanza en Él y espero su palabra. Estoy más que deseoso por Dios que los hombres que están vigilantes. Dice, Israel, espera en Dios, porque Dios es bondad y grande en poder para redimir. Él es el que va a redimir a Israel de todas sus iniquidades. Sinceramente, hago este llamado y pido desde el fondo de mi corazón al Eterno, a Kadosh Baruj Hu, por la protección de Am Israel, pidiéndole a todos ustedes que me están viendo, a todos mis seguidores, que nos sumemos en oración por el pueblo de Israel. Ustedes de sus casas, que pongan una velita, que hagan estos salmos, que recen y pidan por la protección del pueblo de Israel. Pidamos por la paz mundial. Todo es apreciado y más en estos momentos. Aquí me acaba de llegar un mensaje. No me voy a extender mucho más. Solamente con esto probablemente voy a concluir. Dice, hoy marca, dice así este mensaje que acabo de recibir, hoy marca por primera vez en la historia que Irán ha lanzado un ataque directo contra Israel. Las cadenas de televisión ABC News hablan y reportan lo siguiente. Dice, oficiales americanos estiman que hay entre 400 a 500 drones lanzados por Irán contra Israel y que se han lanzado misiles también. El gabinete de guerra de Israel está en estos momentos, mientras hablo con ustedes en sesión, está reunido para indicar todo lo que está aconteciendo y la realidad de lo que estamos ahora envueltos en esta guerra y de los días de lucha que se aproximan con Irán. La respuesta dice lo siguiente: se espera una respuesta de Israel contra Irán por este ataque que han lanzado. Dice que se espera que en las próximas horas, según reporte de los Estados Unidos, se espera que en las próximas horas se lancen más misiles provenientes tanto de Irán como del sur, desde el Líbano, incluso desde los Houthis en Yemen. También drones que pueden estar viniendo desde el Líbano, desde Irak, desde Siria, desde los Houthis. O sea, que en estos momentos Israel está bajo ataque, no solamente Irán, es también por todos estos países que son enemigos del pueblo de Israel. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de Siria, estamos hablando del Líbano, estamos hablando de Yemen, estamos hablando de Irak. Al menos 5 países en estos momentos lanzando ataques o que se van a sumar a lanzar ataques contra el Estado de Israel. 5 países lanzando ataques contra el Estado judío. Según los detalles que nos van llegando de los departamentos de inteligencia norteamericanos e israelíes. Dice lo siguiente: el ministro de Defensa de Irán ha hecho unas declaraciones y dice en declaraciones del ministro de Defensa iraní que cualquier país, o sea, lanzar una amenaza, cualquier país que abra el espacio aéreo
de su país para brindárselo a Israel, para que Israel pueda atacar a Irán, va a recibir una respuesta decisiva. O sea que Irán está amenazando a otros países que si les prestan el espacio aéreo a Israel para Israel atacar a Irán y defenderse, Irán está diciendo va a atacar a esos países también. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que va a hacer unas declaraciones, se espera que en los próximos minutos, próximas horas. Se habla que las fuerzas norteamericanas, han comenzado a interceptar drones sobre el espacio aéreo en Irak y en Siria. En estos momentos, mientras estoy hablando con ustedes, las fuerzas norteamericanas están interceptando drones que se han lanzado desde Siria, como les estoy diciendo, desde Siria y desde Irak. Estoy hablando con ustedes y las noticias están llegando en vivo. Reportes indican que los aviones de combate de Gran Bretaña, Inglaterra, que están estacionados en Chipre, que está justo aquí al lado de Israel, están listos para asistir a Israel en interceptar los drones que se han lanzado desde Irán contra Israel. Esta es la realidad de lo que está sucediendo mientras estoy conversando con todos ustedes en estos momentos. Es la realidad que tenemos acá. Así que esta noche nadie duerme aquí en Israel. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas, pero las cosas no pintan bien. ¿Sucederá que Israel tomará esta oportunidad para atacar de forma nuclear a Irán? No sabemos, pero sea lo que, como siempre digo, hay algo aquí que nunca se puede olvidar. Esto nunca se le puede olvidar a nadie. El que dirige todas las cosas es Dios. El que protege es Dios. El que da la vida y el que quita la vida es Dios. Eso a nadie se le olvide. Hablamos y escuchamos de países, Irán, Israel, y que ataca y que este tiene tantas armas y yo me protejo y que tengo armas, que nadie jamás ponga su fe absoluta en lo que el hombre tiene. Como dice el texto bíblico, que dice el salmista, los necios ponen fe en los gobiernos. Dice, no pongas la fe ni en príncipes, ni en gobernantes, ni en hijos de príncipes. Pon tu fe en Akadosh Baruj Hu. Claro que sí, uno se protege, claro que sí, uno se prepara, claro que sí, uno se defiende, pero que sepan que últimamente todas las naciones, como dice el texto bíblico, son como nada en las manos de Dios, como juguetes. Y sabemos que Hashem es el que dirige todo. Hashem es el que dirige todo acá. Hashem da la vida, Hashem quita la vida, Hashem guía, Hashem pone naciones y quita naciones, pone reyes y quita reyes, trae imperios y los desaparece de la tierra. Eso está más que probado. Entonces la fe, la emuná, es siempre en Akadosh Baruj Hu. Absolutamente. Que nadie tenga duda de eso. Porque lo que está reflejándose en estos momentos aquí en la tierra, está también ocurriendo en el mundo espiritual. Lo que se manifiesta físicamente aquí primero se desenvuelve en el mundo espiritual. En estos momentos en el mundo espiritual también hay guerra, también hay conflicto. Irán tiene un príncipe celestial, un ángel que está al frente, es un zar, un príncipe que dirige esa nación, como cada nación. Pero dice el salmista, el que proteja al pueblo de Israel es Akadosh Baruj Hu. Hashem directamente protege a la nación de Israel. Entonces, como dice el salmo que acabamos de leer, mi confianza está en Hashem. Mi confianza está en Akadosh Baruj Hu. Sí nos protegemos, sí luchamos, sí nos defendemos. Claro que sí. Pero que nadie se le olvide nunca la fe en Akadosh Baruj Hu, la fe en Hashem, la fe en el Eterno. Eso nunca falla, nunca puede faltar. Porque sabemos que todo lo que sucede, aunque a veces uno no lo entienda, es obra del Eterno. Todo está profetizado ya, todo está escrito. Los Jajamim lo han hablado, los profetas de Israel lo han hablado, todo está escrito. Entonces, Besrat Hashem, que veamos pronto la llegada de la era mesiánica, que veamos la verdadera paz en toda la tierra, la llegada del Mashiach Zidkenu Bimeiram Beyamenu, que veamos el establecimiento de un reino de paz y que llegue el momento en que se cumplan las palabras del profeta Isaías, el profeta Yeshayahu, que dice que llegará el día en que los hombres
Dice que ellos van a destruir sus espadas en las rejas de donde se hace el arado. Ahí van a destruir las espadas y dice que los hombres no van a aprender más la guerra, porque la tierra estará llena del conocimiento de Hashem como las aguas cubren el mismísimo mar. Sinceramente espero que llegue ese día. Sinceramente espero que llegue ese momento de paz y de estabilidad en la tierra. Mientras tanto, tenemos que pasar por pruebas como estas. Mientras tanto, se nos pone a prueba la confianza, la emuná, el bitajón que tenemos en Akadosh Baruj Hu. Entonces, es en momentos como estos donde la persona tiene que demostrar de qué está hecha su fe, en quién confía, en los gobiernos, en las armas, en el otro. Muy bien, como dije, nos defendemos todos, sí hay que proteger, sí que es todo. Pero el creyente de verdad, y más el que estudia la Kabbalah, ¿en quién pone la fe? Aquel que conoce los secretos y profundidades de la creación sabe, como dice el salmista, el guardián de Israel no duerme. El guardián de Israel dice, toda mi fe la pongo en Akadosh Baruj Hu, toda mi fe la pongo en Hashem. La victoria y la gloria le pertenece al Eterno. Es todo lo que puedo decir por ahora. Sin más, quiero otra vez agradecerles a todas las personas que se han conectado. Tenemos casi 3.000 personas teníamos hace unos instantes. Compartan este vídeo, pasen esta información con todos sus seguidores, amigos, familiares. Entre más gente se sume en rezos, en tefilá, en llamar y pedir por el pueblo de Israel, este es el momento. Yo voy a concluir esta transmisión ahora con ustedes y voy a ir a encerrarme, a recluirme en rezo, en tefilá, en oración, en llamar y pedir ayuda a Dios, invocar la ayuda de los jajamim, de los sadikim, las almas de los justos también que intercedan por el pueblo de Israel, pedir la ayuda a Kadosh Baruj Hu, y probablemente me pase toda la madrugada en rezo pidiendo a Hashem, pidiendo que se evite algo mayor. Pero bueno, ha comenzado un momento histórico, una gran tragedia, les decía acá. Para nada tener temor alguno, confiar absolutamente en Hashem. Les decía, si tengo la oportunidad de luego hacer alguna otra transmisión, lo voy a hacer. No sé si va a ser en vivo, no sé si va a ser bajo fuego, bajo cohetes. Solo sé que en las próximas horas lo más probable es que tengamos que correr a refugiarnos en los búnkers y es la realidad de lo que estamos viviendo acá. Nuevamente hacer un llamado a todos ustedes, a todos mis seguidores, a la oración, a la tefilá. Desde cada rincón del mundo pueden poner una vela, recitar salmos, Salmo 121 y Salmo 130. Y diga así, que este salmo lo dice por la protección del pueblo de Israel, por la paz mundial. Pidiendo también, puede poner velas a los jamim, a los sadikim, pedir a Kadosh Baruj Hu, clamar. Todo buen pensamiento, toda buena intención es apreciada y no hay una oración que uno haga que no se responda desde el cielo. Así que entre más sumemos fuerza, más evitaremos algo peor. Gracias a todas las personas que están conectados, gracias a todas las personas que están enviando mensajes de apoyo, de fuerza a todo el pueblo de Israel, para conmigo también. Les agradezco muchísimo. Como siempre les digo, no olviden de orar por mí. Saben que todos ustedes están en mis oraciones y Dios es testigo de ello. Cada uno de mis seguidores, cada uno de mis estudiantes, cada una de la gente que está ahí, que me sigue, siempre están en mis rezos. Este es el momento también en que les pido oración tanto por mí como por el pueblo de Israel, como por la paz mundial. Gracias a todos. Luz y bendiciones. No hay temor ninguno. Mi confianza está en Hashem, el Eterno. Luz y bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Si tengo oportunidad, como les decía, de transmitir en algún momento, lo haré. Besrat Hashem. A ver cómo va todo. Pero mi confianza está en Dios. Gracias a todos. Luz y bendiciones desde la Tierra Santa. Shalom a todos.